A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Woe to Señor: Assyria, ay, my Asur, rod in vara anger, de mi my ira, staff in wrath. bastón de mi furor. Against an impious nation Contra I una sent nación him, impía lo and envié, against a people lo under mandé my contra wrath el I ordered pueblo him, de mi cólera, to seize plunder para and carry entrarlo off a saco and y tread them despojarlo, down like the para foot of the hollarlo como barro de las This calles. is not what he Pero él intends, no pensaba nor así. does he No have eran this in estos mind. los planes de su corazón. Rather, it Su is in his propósito heart to era destroy, aniquilar, to make an end of nations exterminar without naciones numerosas. For he says, Él By decía: my own con power la I have fuerza done de it, mi mano and by lo my he hecho, wisdom, for con I mi am saber porque soy I have moved the inteligente. boundaries of Cambié las peoples, fronteras their de las treasures I naciones, have pillaged, saqueé sus and like a tesoros y giant, I derribé have como put un down the héroe enthroned. a sus jefes. My hand has Mi seized mano like a cogió nest como un the nido riches of las nations, riquezas de los pueblos. as one takes eggs Como left quien alone, recoge so I huevos took in abandonados, all the earth. cogí toda su No tierra. one fluttered a wing, No hubo quien batiese las alas, quien abriese el will pico the para axe pillar. boast against him Se who envanece el exalts hacha contra Will the quien la saw blande, exalt se itself gloría above la him? sierra contra quien la As if a maneja, rod could como sway si him el who lifts bastón it, manejase a or a quien lo staff levanta, him who is not como si willing. la vara alzase a quien no es Therefore, leño. the Lord, Por the eso Lord el of Señor hosts, de los will ejércitos send among his meterá fatness enfermedad en su and instead of gordura, his glory y he debajo will del make hígado pestilence, le like the encenderá heat una of sun. fiebre como incendio de fuego. Verbum Domini. The Lord will not El abandon Señor his no people. rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Your people, O Lord, they Trituran, trample Señor, a tu pueblo. your inheritance, Oprimen a tu heredad. widow and stranger, Asesinan they a slay. viudas y forasteros. Fatherless, they Degüellan a los huérfanos. El Señor no rechaza a su pueblo. And they say, the Lord Y sees comentan: not. Dios The no lo God of ve. Jacob El Dios de perceives Jacob no se entera. Understand, you Entérense senseless ones, los más among the necios del people, pueblo, and you ignorantes. fools, when will ¿Cuándo you be wise? discurrirán? El Señor no rechaza a su pueblo. Shall he who shaped El the que ear not plantó hear? el oído no va a He oír. who formed the El que eye formó el ojo no va a ver. Shall he who El que instructs educa a the los pueblos no va a castigar. who teaches El men que knowledge? instruye al hombre no va a saber. El Señor no rechaza For a the su Lord will pueblo, not cast off porque el his people, Señor no nor rechaza a su abandon his pueblo, inheritance. ni abandona But su heredad. judgment shall again El be with justo justice, obtendrá el and all derecho, the upright of y un heart shall porvenir follow. los rectos de corazón. El Señor no rechaza a su pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. This is the wise virgin whom the Lord found waiting. Esta es la novia inteligente que el Señor vio que esperaba a su novio. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. At that time, Jesus En exclaimed, aquel tiempo Jesús I give exclamó: praise to you, Father, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, although you have porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, you have revealed y them. se las has revelado a la gente sencilla. Yes, Father, Sí, Padre, such has been así your gracious te ha work. parecido mejor. All things Todo have been handed me lo ha entregado mi Padre. by my Father. No one knows Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. the Father, Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. and anyone Y aquel whom the Son a quien el Hijo wishes to
se lo quiera revelar. Verbum Domini. We'd ask you to remember in your prayers the soul Les pido que recuerden al alma de Anita Glackman en sus oraciones que falleció el otro día. Era una señora de Nueva York que se mudó acá a Annandale. Se sentaba aquí en la banca de acá. Todos los días estaba aquí con los hermanos durante un número de años y a consecuencia de su mala salud, no hace tanto tiempo se mudó para vivir con su hijo y luego el Señor la llamó. the repose of her Así soul. que recordemos que el descanso del alma de ella. Today we Hoy observamos el memorial de Bequeatha, la beata Kateri Tataquita, que ha sido llamada el lirio de los Mohawks. A veces se les refiere también como la pequeña flor de los nativos americanos. and she was Ella nació New York. en Nueva York. Mother was a devout Su madre era una cristiana devota, una algonquin Mohawk Indian. cristiana. Su padre era un pagano, She un was jefe. just a little Cuando no girl. tenía más que unos pocos años de edad, hubo una epidemia de viruela. She was only 4 years Ella no tenía más que 4 años y su madre, su padre y su hermano because of todos murieron a consecuencia de esta enfermedad. Ella quedó con una deformidad a consecuencia de la viruela. was marked Su because of cara estaba marcada a causa de la viruela y su visión fue afectada también. Desde niña vino un tío y his own daughter. se la llevó a su propia casa y la trataba como si fuera hija suya. And different people among her tribe Diferentes personas de su tribu hablaban con ella. Ella se hablaba de casarse was intrigued y ella se sentía intrigada por estos misioneros jesuitas que iban y hablaban acerca del Evangelio, hablaban acerca de Jesucristo, y ella se sintió atraída a su enseñanza y quería saber más acerca de la fe de su madre, una cristiana. and in the course of this En el transcurso de esto, ella comenzaba a sentir en ella este llamado para acoger la vida de la virginidad. so little by Por lo little, tanto, poco a poco, a medida que ella maduró, did ask ella sí pidió ser bautizada. were very El sacerdote tuvo mucho cuidado de ver que ella era sincera en lo que pedía. Le advirtieron que su tío, que era este jefe indio, no recibiría esto yet con continue to move forward. agradecimiento. Sin embargo, ella siguió resuelta para ser bautizado como cristiana. And when this happened, her Cuando esto sucedió, su propio pueblo se sintieron muy iracundos con ella, la acusaron de ser haragana, porque de pronto ya ella no salía ni trabajaba los domingos. Ella oraba el rosario y trataron de quitarle ese rosario a ella. they say about Sin embargo, dicen acerca de Kateri, de la beata, que nunca se le vio sin su rosario. Siempre estaba, her devotion to our se sentía muy intensa en cuanto a su devoción a Nuestra Señora, tribe would often throw y los otros muchachos de su tribu le tiraban piedras, por lo que sufrió mucha ridiculización. realize that Gradualmente el sacerdote se dio cuenta de que ella a la larga sufriría la muerte si la dejaban donde estaba, así que la hicieron que se trasladara al Canadá para vivir entre la comunidad cristiana de allá. we know that she had Sabemos que ella sintió una gran devoción no solo para con nuestra Santa Virgen María, sino también un intenso amor por la Eucaristía y la cruz. so much so that when the Lord Así que tanto así que cuando el Señor la llamó, ella murió un miércoles de la Semana Santa y el sacerdote decía que ella que amó
tanto la Eucaristía y ella que amó tanto la cruz, great devotion to que sentía una gran devoción por el Cristo crucificado, fue llamada al cielo so that entre heaven jueves y viernes santos para regocijarse con los dones de la Eucaristía y regocijarse con el Cristo crucificado. Sin embargo, esto es un relato que se ha dado acerca de ella en el proceso de presentar su caso para su beatificación. Esto habla acerca de ella y de su amor por el Sagrado Sacramento. Este es un testimonio de uno de los testigos de su santidad. it would be difficult Sería difícil faith aumentar la fe, el amor y la ternura que Kateri sintió por la Santa Eucaristía. Desde el momento que ella tuvo conocimiento de este gran sacramento, ella se mantuvo devota a ella y se sentía deleitada y así estuvo hasta su muerte. La hemos visto con asiduidad el hacer sus deberes para con Dios, sus largas oraciones en la iglesia, su fervor en su comunidad, las muchas lágrimas que ella derramó en su amor por the entire days she would spend el altar. Pasaba allí todo el día, incluso durante las épocas más frías del Canadá. Con frecuencia se le veía todo el cuerpo congelada. Decía, sentí que debía marcharse para but a moment later calentarse junto al fuego con nosotros, pero a poco rato, decía un testigo, que se iba, que no sentía frío, decía, y regresaba al lugar en que había dejado su corazón. goes to say ¿Qué tienen esos que decir acerca de esto, que pasan por nuestras iglesias 100 veces al día sin pensar jamás de entrar, quizás una vez, para dar la bienvenida a nuestro Señor en el altar, y que se sienten tan aburridos en la iglesia porque la misa que tienen que escuchar les parece un poco larga? a beautiful testimony of Un hermoso testimonio de este indio, o esta india, mejor dicho, caution you if any one of you cristiana. Les or you're sitting in your pew advierto que cuando estén aquí escribiendo o cuando estén pensando, no se quejen del largo de la homilía. Piensen en Santa Catarina, but as I said at the beginning pero por supuesto es una broma, como dije al face principio de la homilía, cuando se veía el rostro de disfigured or Kateri, que su rostro había sido ya desfigurado por la viruela, and after her death a y very tras su muerte, milagrosamente sucedió que laid in the coffin la pusieron en su before her funeral ataúd antes de su funeral. Aquellos que se arrodillaban se dieron cuenta de que de pronto disfigurement or esta desfiguración de su cara desaparecieron she y appeared que ella aparecía extremely beautiful como una hermosa joven india. as the person who Y cuando la persona que fue testigo de esto dijo que en ese momento que esto era una señal de Dios de la entrada de Kateri al cielo was a y reflection que este era un reflejo God's glory de la gloria de Dios body. en su cuerpo casto. So today as we honor this Por lo tanto, hoy que honramos a esta nativa americana, beata de nuestra iglesia, pedimos su intercesión para con nuestra nación, para que podamos tener el mismo amor que ella sintió por la Santa Virgen María y su rosario, por nuestro Señor y la Santa Eucaristía, y por el poder de su crucifixión, que nosotros merecemos ante su muerte.